Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 17 de mayo del año 2019, de nuestro programa Todo a Pulmones. Para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos en ese camino. Recuerden que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Y vaya que si necesitamos hacer ese proceso, particularmente en estas elecciones que cada vez son más complicadas y cada vez encontramos a más personas decepcionadas con lo que respecta a lo que ha sucedido, en particular a raíz de las decisiones que tomaron la mayoría de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a las candidaturas de Suri Ríos y Telma Aldana. ¿Y cuántos hay en redes, por lo menos? Y también aquellos que de casualidad uno se topa, que desmoralizados le preguntan a uno, independientemente por quién fueran ellos a votar, que me preguntan algo que pues yo no les puedo decir, o sea, es por quién votar, Marta Yolanda. Al final, la decisión de por quién votar es una decisión individual que debe tomar cada uno de nosotros después de hacer un análisis de la información que se tiene en lo que respecta a los candidatos que quedan en la contienda. Lo que yo voy a hacer y lo voy a cumplir para la semana entrante, en eso estamos precisamente trabajando, es en hacer un cuadro comparativo de los temas que nosotros consideramos los más relevantes en lo que respecta a las propuestas de los candidatos que continúan en la contienda. Por supuesto que no les puedo decir por quién votar, pero sí les puedo decir por quién yo no voy a votar. Bajo ninguna circunstancia yo votaría, por ejemplo, por Sandra Torres. Tampoco votaría por Estuardo Galdames. Tampoco votaría por Roberto Arzú. Ahí les estoy presentando un amplio esquema de diferentes opciones por las cuales yo no votaría. Tampoco votaría por Telma Cabrera, que es la que ya se sabe, aunque haya tratado de dar marcha atrás, que es la que quisiera Telma Aldana que ocupara la posición de presidente de nuestro país en el próximo periodo, que esperamos que vaya a ser solo de 4 años, quien quiera que vaya a llegar. Y digo, esperamos que sea solo de 4 años porque lamentablemente dentro de las circunstancias particularmente políticas que enfrentamos los guatemaltecos, la mayoría de las propuestas, aunque podría encontrarse algo rescatable en las propuestas de alguno, a mí en lo particular, de lo que ya llevo estudiado, de lo que han presentado, no hay ninguno que yo pueda decir, ¡wow! Este es el presidente con el cual he soñado toda la vida, alguien que tiene, o la presidente, que tiene las ideas claras, que sabe que lo que hay que buscar es reducir el poder, porque como bien lo dijo Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sabe que los gobernantes no se deben entrometer en la vida privada de las personas y a lo que se deben de dedicar única y exclusivamente, porque así es la naturaleza del gobierno, es a velar que no hayan, ojalá, que no hubiera ni una violación a los derechos individuales, pero de nadie. Pero como sabemos que en toda sociedad siempre nos vamos a topar con los antisociales, y entiéndase por antisociales aquellos que no respetan la vida, la libertad y la propiedad de las personas, pues bueno, hace necesario que además de velar
porque haya seguridad, que para utilizar un solo término que sea más fácil de entender, entendiendo, repito, por que se respeten los derechos individuales de todos, entendiendo que estos son la vida, la libertad y la propiedad, para aquellos que crean que pueden, violentando los derechos de los demás, alcanzar sus objetivos. También los gobernantes tienen que cumplir con la responsabilidad de velar de que haya justicia, pero justicia no es mandar a todo el mundo a cárceles donde ya no cabe pero ni una persona. Se hace justicia cuando, después de cumplido con el debido proceso, cuando tenemos claro de que la persona acusada de haber cometido determinado delito o crimen, cuando estamos seguros de que es el culpable, porque la evidencia científica particularmente no deja espacio a ninguna duda razonable, entonces ese culpable de haber violentado los derechos de otros debe compensar a esos otros, debe compensar a sus víctimas. Por supuesto, cuando las víctimas somos los tributarios, y en este caso me refiero a los que han llegado al ejercicio del poder y a aquellos que junto con estos que llegan al ejercicio del poder, léase los gobernantes, ya sean diputados, en el Ejecutivo o hasta jueces, pues es más difícil porque las víctimas somos un montón, somos todos aquellos que pagamos impuestos y que tenemos que pagarlos. Para mí la mayor de las extorsiones que hay en Guatemala es esa, precisamente el pago de impuestos, de lo cual, por cierto, hoy vamos a hablar brevemente, ya que de nuevo esta semana hemos escuchado los lloriqueos de los funcionarios del Ministerio de Finanzas y los de la SAT en lo que respecta a que no hay forma que logren exprimir más a los guatemaltecos que están trabajando, y crece la brecha, entre comillas, de lo que están recaudando según lo que ellos habían ofrecido con esas absurdas propuestas del ahora candidato presidencial Julio Héctor Estrada, que por cierto solo por eso es alguien por el cual yo tampoco votaría, aunque esto sorprenda a algunos. ¿Por qué? Porque los problemas que se enfrentan con el presupuesto de hoy, esa absurda planificación de que a pesar de que el Banco Guatemala estima que no se va a crecer más del 3% o alrededor del 3%, ellos pretendan, imaginen lo que recaudan, pretendan incrementarlo hasta un 9%. Eso es absurdo. ¿Cómo pretenden recaudar más si ni siquiera crece la economía más allá del 3%? O sea, no hay más creación de riqueza en nuestro país que ese 3%. Mucho hacemos aquellos que estamos produciendo y creando riqueza, habiendo pagado lo suficiente para que en comparación del periodo de este primer periodo evaluado del año pasado con el actual, hayan aumentado los ingresos fiscales un 4%, porque al final eso es lo que deberían de comparar. Bueno, de tal fecha a tal fecha, el año pasado se recaudó tanto, se recaudaron 1,000, de tal fecha a tal fecha, las mismas fechas en este año, se recaudaron 1,040. Eso quiere decir que hubo un incremento en la recaudación, a pesar de que el aumento en la, entre comillas, creación de riqueza en nuestro país no llegue ni siquiera a ese 4%. Entonces, es absurdo esos lloriqueos de los gobernantes. Y además de eso, ¿para qué? Para que vengan los señores del INDE y estén viendo cómo le asignan, solo por mencionar a unos, aunque alguien me va a discutir, bueno, los fondos del INDE, en fin, pero lo pongo como ejemplo porque es lo que me viene a la mente, esta asignación y esta licitación arbitraria, onerosa, innecesaria, que pretenden hacer un grupo de directores del INDE, y por ahí me dicen sí hay licitación entre comillas para taparle el ojo al macho, pero detrás de eso hay sospechas de que se pretenda beneficiar a un grupo en particular o a unas personas en particular con la compra que no necesitamos ahorita de energía solar y de energía
con gas. Están viendo cómo rematan el dinero que tienen y cómo acaban con el INDE. Pero algo similar sucede también en el Ejecutivo y sucede en particular en los ministerios que, por cierto, calladitos se la pasan el ministro de Educación y el ministro de Salud, y por supuesto en el ministerio que más corrupción ha habido desde siempre, que es el Ministerio de Comunicaciones. Y luego por eso vemos que las grandes obras, que son muy pocas, que ofrecen, son obras que no han ni terminado, ni las han terminado, ya se están usando, se espera alguna inauguración algún día, pero mientras ya están echando agua por todos lados, como es el caso del libramiento de Chimaltenango. Entonces, de nuevo, ¿para qué pagamos impuestos? Pagamos impuestos para mantener una burocracia de la triple I, una burocracia de la triple I, recuerden que es la mayoría de esa burocracia es innecesaria. La poca necesaria es ineficiente. Y luego, a pesar de que hay algunos acusados con el tema de las plazas fantasmas, siguen habiendo en el actual gobierno y las habrán en el próximo. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la araca que se ha hecho en lo que respecta a una supuesta lucha contra la corrupción y la impunidad, realmente lo que ha habido es el que han atrapado a algunos corruptos y algunos de esos los han dejado ir con el beneplácito de la misma CICIG, como es en el caso de Juan Carlos Monzón. Entonces, pues bueno, la corrupción continúa, porque lucha contra la corrupción no ha habido. La lucha contra la corrupción se va a dar cuando se cambie el sistema, cuando finalmente podamos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, que un Estado de Derecho no es venir y acatar cualquier tontería que se le ocurra a aquellos que están ejerciendo el poder. Por favor, un Estado de Derecho es un Estado en el cual lo que va a prevalecer son leyes generales, universales, abstractas e impersonales. Y ahora regresando a donde yo había mencionado, de los candidatos no hay ninguno que tenga las ideas claras. Hay algunos que tienen claro que nuestro principal problema es económico. Y sí, vamos a traer 1 millón de empleos y vamos a promover la inversión nacional y extranjera y van a ser maravillas, aunque no me queda todavía claro cómo lo pretenden hacer cuando hablan de, por ejemplo, alguno ahí más perdido. Vamos, como que si fueran ellos a llegar al Congreso, vamos a promover una ley de competencia. ¿Cómo que una ley de competencia? Eso es absurdo, es una contradicción de términos, sí. Y promoviendo eso, y también vamos a aumentar los impuestos para traer más inversiones. Imagínense qué ridículo es. Y dentro de esos, aunque a ustedes les dé risa, los hay entre los candidatos a presidente que también ni siquiera saben cuál es el ámbito de acción del presidente. Pero bueno, en fin, eso es lo que hay. Y dentro de lo que hay, ¿qué se puede hacer? No sé, yo les voy a presentar la semana entrante, espero entre que jueves y viernes, para que estar yo segura que ya tenemos terminado este cuadro comparativo que estamos haciendo con el equipo de Libertópolis, ya les pueda comentar con más detalle lo que ofrecen en las distintas áreas que nosotros consideramos las más importantes los candidatos a presidentes. Pero al final, si queremos que cambie Guatemala, para los que están llorando en lo que respecta a los candidatos y dicen, ojalá nos cambien los candidatos, cambiar los candidatos es irrelevante. El problema que tenemos en Guatemala va más allá de los candidatos, porque los candidatos que hay, en su mayoría, con contadas excepciones, son los que el sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestro país atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. En particular, aquellos que son pocos conocidos, esos contratistas que quieren llegar al Congreso de la República. Imagínense que el 81% de los partidos políticos que están presentando candidatos al Congreso incluyen entre sus candidatos a contratistas, a pesar de la prohibición constitucional que hay. De ahí, en las alcaldías, porque nosotros acá en la capital nos preocupamos con lo que va a pasar
en la capital y quién va a ser el próximo alcalde de la capital. Pero en el resto de municipios, las situaciones, no se imaginan ustedes, cuando uno se pone a leer. Yo entiendo y digo, menos mal que yo tengo una actitud benevolente y positiva ante la vida y tengo claro que el propósito moral más alto de toda persona es ser feliz. Pero por supuesto, cuando uno ve quiénes son los que quieren llegar al ejercicio del poder y estás uno confirmando, cuando estoy confirmando que el sistema de incentivos perverso ese que es poco entendido, porque al final eso es poco entendido. Porque, de nuevo, aquellos que dicen, voy a preocuparme por la economía, pero voy a intervenir la vida de las personas, no tienen la idea clara de lo que es un Estado de Derecho, ni cuáles son las funciones de los gobernantes, porque no estamos eligiendo a nadie que nos venga a decir cómo vivir nuestra vida, sino se va a elegir a alguien que se asegure de que se respeta nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra propiedad. Y lo que decidamos hacer con nuestra vida y nuestra propiedad, una vez, no sea violentar los derechos individuales de otros, no es motivo de que se inmiscuya absolutamente nadie, que no le demos nosotros permiso que se inmiscuya, y mucho menos los gobernantes. Entonces, cuando uno ve las ofertas que van dentro de ese mismo eje del estatismo e intervencionismo entre los conservadores, los oportunistas y los socialistas, ¡ay! Se complica la situación. Pero bueno, salimos a buscar agujas en el pajar. Así es. Eso es lo que vamos a hacer en todo pulmón. Y vamos a entrevistar a unos pocos candidatos a diputados. El primero de ellos nos va a visitar el próximo lunes. Ya les informaré el mismo lunes quién es. Y así vamos a ir buscando algunos cuantos con los cuales creamos que se puede tener una conversación intelectualmente honesta en lo que respecta al Congreso de la República. También es probable que entrevistemos a 2 o 3 candidatos, no más, a la presidencia, de aquellos que consideramos que con ya menos de 30 días, ya hoy es 17 de mayo, tienen alguna posibilidad de pasar a segunda vuelta, porque al fin ya ahorita con el poco tiempo que queda va a costar, considero que es el escenario de que algunos de los que son desconocidos realmente tenga alguna posibilidad de pasar a segunda vuelta. Y al final ese es ahorita el video en vivo interrumpido, Mario. Eso es al final ahorita el que debe ser nuestra principal preocupación. Pero bueno, apreciables oyentes, ya saben, y no lo he mencionado todavía porque no hay noticias, ya saben ustedes probablemente que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se encuentran reunidos hoy para tomar, a ver si hoy se ponen de acuerdo en lo que respecta a si regresan o no la solicitud de antejuicio en contra de la candidata Sandra Torres a la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le den trámite al proceso que debe llevarse en el caso de un antejuicio, o sea que se nombre a un juez pesquisidor. Hoy se supone que esperemos, eso era al menos la expectativa de Bonerge Mejía, el presidente de la Corte de Constitucionalidad. Pero obviamente la propuesta que hizo Gloria Porras, quien está a cargo del caso de Sandra Torres, qué casualidad, ¿no? Las grandes amigas, de nuevo otro caso en el cual se debió haber inhibido Gloria Porras. Ay, no, ¿a qué hora se le pusieron de alfombra a Todd Robinson los diputados necesarios para que esta señora regresara a la Corte de Constitucionalidad? A esos diputados, por favor, no hay que reelegirlos bajo ningún punto de vista. Por eso también comentábamos ayer con Alejandro Valdizón
que no hay que votar por las bancadas ni de ningún tipo, las bancadas de la UNE, de FCN Nación y de todos, por lo menos por esos tres no hay que votar. Por favor, no se los merecen. Pero bueno, en fin, solo para ir terminando entre las notas del día, el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, fue hallado culpable en el caso de las patrullas fase 2 y pues entiendo que se le condenó a 13 años y 9 meses de prisión inconmutable. Otro que como Roxana Valdetti parece que sí van a pasar gran parte del resto de su vida en la cárcel. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs para que sigamos comentando con ustedes otras de las notas que consideramos importantes. Y por supuesto, cuando yo regrese, ya que no lo hice en este segmento, cuando yo regrese, por supuesto que yo le voy a agradecer a los oyentes que están dando la batalla de las ideas. Le voy a dar las gracias a esos liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Vamos a ver cuántas veces ha sido compartido ya. 33 veces. ¿Qué le parece a usted? Usted que también quiere escuchar su nombre y decir, yo no solo me aclaro las ideas, yo también doy la batalla por esas ideas. Yo ahorita me conecto para que cuando Marta Yolanda regrese en el siguiente segmento, reconozca que yo también soy un liberhéroe. Por favor, a lo mejor, repito, ya hemos llegado en el siguiente segmento a 50 veces compartido en nuestro programa. Pero antes de irme a la pausa, les quiero recordar para aquellos que ya tienen hambre, el Mac Menú 3x3, 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todos con papas y soda mediana, 3 tamaños, 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res y 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Recuerden que esta es una promoción válida de lunes a viernes y solo en restaurantes McDonald's. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos para agradecerle a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón y darle la bienvenida a Jorge Jacobs. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Estamos de regreso en Todo a Pulmón, apreciables amigos, y pues bueno, interesante cómo los oyentes están empezando a compartir con nosotros también su opinión de por cuáles partidos no hay que votar. Y voy a decir que coincido en general también, tampoco hay que votar por Codeca, eso es otro, los del Movimiento de Liberación de los Pobres, o de los pueblos, de los pueblos, pero le podrían haber puesto también de los pobres. Pero bueno, George, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y muchísimas gracias a todos esos liberhéroes que han compartido todo a pulmón 47 veces. Eso quiere decir que a 13 estuvimos de llegar a 50 veces compartido nuestro programa. Vamos a darles las gracias a Walter Peter Brenner. Saludos a nuestro querido amigo y admirado artista, pintor y escultor Walter Peter. Gracias también a Silvia Urizar, a Juan Lavea, a Omar Castillo, a Telma Ruth Rosales Aguilar, a Walter Fer Flores, a Juan Diego Guerra, Coco Abreu, Warren Orbo, también otro apreciado profesor nuestro, Karin Rademan, amiga, gran soprano, Marco Antonio Castellanos, Luis Roldán, Tatiana Pineda, Julio Ariza, John Figueroa, Ramón Parellada. Por cierto que ayer olvidé recomendarles, amigos, pues todavía la pueden leer, la columna de Ramón Parellada publicada en el diario Prensa Libre. Hoy, por cierto, nuestro invitado es Jorge Jacobs con su columna también que hace un análisis de las elecciones, y vamos a ir con Jorge precisamente a tratar ese tema en unos minutos. Pero les quiero recomendar, aprovechando que veo que Ramón es uno de esos liberhéroes que ha compartido todo a pulmón, les quiero recomendar la columna de Ramón publicada ayer en Prensa Libre, al igual que la de Fritz Thomas, que ahora sí no hemos
Tenemos rato de no ver ni escuchar a Fritz. Creo que ya lo vamos a empezar a buscar para que nos colabore con nosotros. Ya está terminando el semestre. Para que colabore con nosotros, Jorge, con el análisis de las propuestas económicas de los candidatos que consideremos que valga la pena al menos saber qué es lo que están presentando. Pero yo sigo con los liberhéroes. Muchísimas gracias a Mariana García, Marco Cruz, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Lorena Juárez de Rosales, Carmen Berganza de Andrade, Michelle Fernández y José Calderón. Qué gustos me da ver caras y nombres conocidos que han ya compartido todo a pulmón. Pero bueno, luego voy a agradecer a los que nos lo comentan por medio de nuestra transmisión en Facebook Live. Por supuesto que también voy a ir a Twitter y a YouTube. Y bueno, de aquellos que recuerdan que también tenemos WhatsApp, que la que suele olvidarlo soy yo. Los invito a que nos escriban al 4585-4280, 4585-4280. Pero bueno, vamos con Jorge Jacobs para que nos comente acerca de su artículo. Adelante, George. Sí, bueno, mi artículo de hoy se llama Borrón y Cuenta Nueva y está publicado en el diario Prensa Libre, tanto en la versión impresa como en la versión digital del diario Prensa Libre. Y básicamente lo que digo de que es luego de las decisiones de esta semana de la Corte de Constitucionalidad de volarse a Suri Ríos y a Telma Aldana, pues se reconfigura el panorama y empezamos una nueva partida. Y entonces hago un breve análisis ahí de cómo se llegó a esa decisión y cuáles pueden ser las consecuencias a la hora de votar, obviamente. Y en el caso de Suri, digo que al final realmente no dependía del azar y al final el azar no le favoreció. Yo he sostenido eso y lamento que sea así, pero así es la cosa aquí, no nos perdamos. Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad son políticas y en el caso de cuando son 7 los magistrados y no 5 los que tienen que tomar una decisión, realmente el resultado depende del azar de quién de los 5 suplentes, quiénes de los 5 suplentes son los que se escogen así por sorteo para participar en esa deliberación. Y en el caso de Suri Ríos, pues dentro de los 5 magistrados titulares de la CC, habían 3 en contra y 2 a favor de que Suri corriera. Y si hubiese sacado, si los 2 que se escogieron por azar hubieran estado a favor de que Suri corriera, hubiera corrido, porque entonces hubieran sido 4 contra 3, 4 a favor y 3 en contra. Pero como al final quedó uno de los que se sortearon, uno iba a favor y uno en contra de que participara Suri, al final pues siguió el mismo balance y entonces quedaron 4 contra 3, con lo cual pues simplemente para eso es que yo sostengo que el azar no la favoreció. Pero luego de eso entramos al punto de si le va a servir algo esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo considero de que sí la van a amparar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese proceso no es así de 5 días, o sea, eso se va a durar saber ni cuántos meses o años, con lo cual lo más seguro es de que Suri sea candidata para el año 2023. Ahorita pues ya realmente ya está fuera de la contienda. Y luego entonces hago un análisis de qué pasará con esos aproximadamente, según las encuestas, más o menos el 15% de intención de voto que tenía Suri Ríos. Y yo creo que lo más seguro es de que un porcentaje mayor de eso se va a ir a apoyar a Alejandro Yamatei, otros a Roberto Arzú y quizás algunos a Edmond Mulet o algún otro de los otros candidatos. Pero creo que más o menos por ahí es como se va a repartir esa intención de voto que había por Suri Ríos. Y de una vez digo de que dudo de que Suri vaya a apoyar a algún candidato así a lo Aldana. Y luego hago un análisis en el caso de Aldana, que en el caso de Telma Aldana, sí, la situación en la Corte de Constitucionalidad sí le era más adversa, porque ahí habían 4 de los titulares que estaban en contra de aprobar su amparo, y 1 a favor. Entonces, no importaba que los dos suplentes del sorteo estuviesen también a favor, que igual hubiera perdido
la discusión ahí dentro de la Corte de Constitucionalidad. Al final, los dos que escogieron así al azar, igual de todos modos votaron en contra del amparo, así que al final fue 6-1. Pero aunque esos dos hubiesen estado a favor de aprobar el amparo de Telma Aldana, igual le hubieran quedado 4-3, igual lo hubiera perdido, así que ahí sí no dependía del azar. Y luego menciono de qué va a pasar con los votos de Aldana, y entonces hago una mención, por ejemplo, de cómo Manfredo Marroquín sacó un video el martes apoyando a Telma Aldana. Antes de que fuera su Miami Challenge, sí, con Fernando del Rincón. Sí, entonces, y de hecho antes de que fuera la decisión de la Corte, porque la decisión de la Corte fue el miércoles. O sea, él ya sabía que... Manfredo sacó este video donde apoyaba a Telma Aldana para que se le permitiera correr. Al final, pues, obviamente, pues no se le permitió. Pero la idea, obviamente... Y Telma Aldana no le correspondió. Sí, o sea... yo pienso que Manfredo lo hizo, por un lado, por apoyar a Telma Aldana, pero por el otro, por ver si se quedaba con alguno de los votos de Telma Aldana, que dijeran, Manfredo lo apoyó, entonces apoyémoslo a él. Sin embargo, resulta que en la noche, yo no sé si la traicionó la traicionó su subconsciente o qué a Telma Aldana, pero yo creo que fue cuestión de ego, porque te recordás, hay cosas que luego nunca nos vamos a enterar, como por ejemplo qué fue al final lo que pasó con las negociaciones que en un principio habían hecho Telma Aldana y Ninette Montenegro. Entonces yo pienso ese pequeño detalle. Es muy importante, Jorge. Ustedes los oyentes probablemente recuerdan que en un principio se habló hasta de que iba a ir el Movimiento Sevilla junto con Encuentro Guatemala, iban a formar una coalición para apoyar a Telma Aldana. Y en algún momento también se habló que si el Movimiento Sevilla no terminaba los procesos para convertirse en partido político antes de la convocatoria, pues bueno, Telma Aldana sería la candidata presidencial de Encuentro por Guatemala. Sin embargo, después de unas reuniones que hubo en El Salvador, porque no creo que haya sido solo una, considero que deben de haber sido varias, fue una en la que se les coló un audio y ya ahorita le estoy refrescando la memoria a Jorge, imagino a los oyentes. ¿Te recordás que terminaron peleadas así muy políticamente correcto, pero terminaron peleadas Ninette Montenegro y Telma Aldana? Entonces, cuando pues bueno, escuchás a Telma Aldana diciendo que ella quisiera que fuera presidente, alguien que es de las que menos posibilidades tiene de serlo, o sea, no digo que es imposible solo por no caer en una falacia, pero que menos probabilidades tiene de quedar, como es Telma Cabrera de Codeca, con su partido, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, pues era más que obvio que dijo que se creen esta Ninette y Manfredo, que yo los voy a apoyar, están loquitos, pues. Pero no sabía que eso se le iba a convertir en un boomerang, porque al final ese mostrar una vamos a ver, predilección por Telma Cabrera, que yo de nuevo repito, eso debe haber sido más cuestión de ego que otra cosa, no se dio cuenta que se le puede convertir en un boomerang para su carrera política, no solo de hoy, sino también más adelante, y que es contrario a lo que ella declaró. Yo la escuché en varias entrevistas diciendo que ella era, escuchad esto, de un centro derecha progresista. Y social. Pero bueno, en fin, eso no significa yo tampoco, o sea, yo no simpatizo tampoco con los conservadores. Al final todos son estatistas e intervencionistas, pero bueno, en fin, el origen del problema es el sistema. Por eso es que considero que lo más importante son los diputados. Pero, perdón, George, ¿hay algo más que quisieras agregar? Porque yo te quiero... Hoy así como ayer con María Dolores, hacerte algunas preguntas que me surgen en lo que respecta a tu visión, que en general comparto, pero tengo algunas dudas, como también las tenía ayer con el caso de María Dolores. Como por ejemplo esto que mencioné ahorita, de lo del caso de por qué no apoyó a Manfredo Marroquín.
Solo por ese motivo, considero yo, pura cuestión de ego. Sí, sí, ese detalle sí se me había pasado. Pero indistintamente o sea, porque pudo haber apoyado a alguien más o simplemente pudo haber dicho, pues no apoyo a nadie. Y ya, ¿sí? Que al final es lo mejor, no puedes endosar el voto. Sí, no, ella sí fue clara de que no se puede endosar el voto, o sea, eso estamos claros, Sí. Y también ella estaba clara, pero del Rincón le insistió, pero mira, sí, por lo menos usted por quién votaría, que no sé qué, y ahí fue donde ella dijo que ¿cómo se llama? Que admiraba a esta señora Telma Cabrera, que al final, en efecto, pues creo que fue un error. Por un lado, no necesariamente, porque entonces la alternativa es que debió haber dicho Manfredo, pero sí creo que tenía que ver también la parte de su partido político. George, te voy a interrumpir unos minutos porque tenemos en línea un enlace que no lo había yo anunciado porque no estábamos seguros si lo podíamos hacer, porque pues hoy y queríamos Jorge y yo aquí públicamente el enviarle un fuerte abrazo solidario a nuestra amiga Carla Caballeros, Carla que ha sido parte de Libertópolis, Carla que es conocida por su trabajo responsable y su personalidad admirable. Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, que pues estamos con ella en este momento de tanta tristeza ante la pérdida inesperada de su papá. Y Carla, probablemente no nos estás escuchando, pero a lo mejor alguien que sí lo haga, sepa que se te aprecia mucho, que estamos contigo y te mandamos un fuerte abrazo. Pero a pesar de que Estuardo, pues también como nosotros, está acompañando a nuestra amiga Carla Caballeros, ha tenido la oportunidad de conversar ahorita con nosotros en lo que respecta a los pendientes que nos tiene la Corte de Constitucionalidad. Así que le damos la bienvenida a Estuardo Ralón, presidente del CEDECON. Estuardo, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y un saludo a todos los oyentes. Estuardo, mira, bueno, ayer hubo un montón de desinformación en lo que respecta al tema de Sandra Torres y la decisión que deben de tomar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta al caso de la señora Torres, que curiosamente, pues, el azar dispuso que quedara en manos de su gran amiga Gloria Porras. Ustedes la semana pasada, antes de que ellas, en la Corte de Constitucionalidad se tomaran decisiones importantes que han afectado las elecciones del año 2019, hacían un llamado a los magistrados en lo que respecta a el cumplimiento de los procesos propios del debido proceso y del derecho. Hoy, que pues ya solo falta el caso de Sandra Torres, ¿cuál es tu evaluación? ¿Tomaron en cuenta los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ese llamado que les hacían ustedes a finales de la semana pasada? Considero que aún hay que esperar la resolución que está por dictarse, pero ya nos permite hacer una visión parcial de algunos aspectos que son de suma preocupación. El primero de ellos es que la interpretación gramatical de un artículo de la Constitución por 4 magistrados está estableciendo un precedente de que en Guatemala algún pariente consanguíneo nacido o que esté por nacer de alguien que fue jefe de Estado, pues por hecho de sangre y de nacimiento tiene menos derechos políticos que otro guatemalteco. Lo que se está diciendo con ese precedente es que podrían nacer en Guatemala personas que tengan menos derechos políticos que otros, al hacer una interpretación, lo cual pues
obviamente no es la manera en que ese mismo artículo 186 en la misma jurisprudencia se había interpretado anteriormente. A mí me tocó ser abogado cuando se impugnó la candidatura de Sandra Torres en el año 2011, y la impugnación en ese caso giró alrededor del artículo 186, literal C, que es precisamente el que en una de estas resoluciones la Corte se ha manifestado. En esa oportunidad la magistrada Gloria Porras integraba también la Corte. Y cuando se interpretó ese artículo 186, literal C, para una decisión unánime de que había impedimento, se interpretó a través de 3 métodos de interpretación. El método finalista, de cuál era el espíritu, el fin que tenía ese precepto, y los miembros de la Corte dijeron que el fin de ese precepto era, entre otros, que no hubiera una ventaja de la cual un pariente se aprovechara porque estaba en el poder alguien que estuviera, digamos, ejerciendo una labor en ese momento. Una aplicación temporal fue un método de interpretación finalista. Hicieron un análisis histórico de las diferentes constituciones y la temporalidad de ese inciso también destacó, y también hicieron una interpretación gramatical indicando que la prohibición era temporal. Es decir, mediante 3 métodos de interpretación indicaron que ese inciso tiene una aplicación temporal, y lo que estos 4 magistrados, incluyendo Gloria Porras, ahora manifiestan de que solo se puede interpretar mediante un método es algo lamentable que daña derechos humanos de múltiples personas, porque parientes nacidos o por nacer dentro del 4º grado de consanguinidad de alguien que haya ocupado la jefatura de Estado es un número considerable de personas. Así que no tomaron en cuenta ahí la jurisprudencia, los métodos de interpretación tampoco fueron tomados en cuenta, se fueron por uno específicamente gramatical, que no ha sido nunca la tendencia de ninguna de las magistraturas que el método gramatical sea el predominante, así que pudiéramos decir que no. Y el otro tema que es también de destacar es que todos los casos se han resuelto incumpliendo los plazos que se establece para cada uno de los trámites. Ya todos van tarde, ya en todos ya hay una demora en un proceso electoral con un periodo corto, y llama muchísimo la atención que, habiendo anunciado una calendarización para resolver el día de ayer un caso, no lo hayan resuelto y se da esta confusión de la información, porque ese incumplimiento de plazos genera una incertidumbre legal, pero también una percepción sobre su imparcialidad, porque todos los casos fueron agendados y únicamente ese no se resuelve. Ayer se indica que posiblemente la semana entrante, y hoy se manifiesta que quizá hubo una confusión y que hoy lo conocen, no sabemos aún si lo resuelven. Entonces hay una parte de incumplimiento de plazos. Y básicamente esos son. En el segundo caso, a mí me parece que, por lo menos de lo que se mencionó del amparo provisional, quedó un análisis pendiente de hacer, porque en la conferencia de prensa lo que se dijo en el segundo caso es que el finiquito es un requisito esencial sin el cual no se puede participar, pero acá, en este proceso electoral, mucho se ha hablado de el tema de idoneidad, y en este tema no solo era un tema de finiquito, sino de un proceso que está abierto, donde hay una orden de detención que no se ha ejecutado, y sobre esa parte la Corte no se manifiesta, no dice nada sobre ese proceso, no dice nada sobre esa orden de captura, y es importante que la Corte se hubiese pronunciado, porque no sabemos el día de mañana que pueda darse en una situación contra otro candidato en otro proceso electoral. Entonces también ahí la Corte quedó a deber en su análisis. Así que hay que estar pendientes.
vigilantes, pero definitivamente el hecho de que de los 3 casos de quienes iban, según la última encuesta, liderando, solo 2 se hayan resuelto para ser descalificadas y el otro todavía esté pendiente y se retrase, no deja una percepción de certeza, de imparcialidad, sino que deteriora en cierta medida pues la credibilidad en esa imparcialidad, porque digamos, ellos mismos habían calendarizado y hecho la agenda de que lo conocerían un día y fueron ellos mismos los que han pospuesto esa fecha. 2 veces. Pero la explicación que da el actual presidente, el licenciado Bonerge Mejía, es que el hecho de que ellos fijen un día para discutirlo no quiere decir que ese día se vayan a poner de acuerdo. Eso significa que la propuesta que les hizo Gloria Porras en el caso de Sandra Torres, pues la están debatiendo y Gloria Porras aún no ha conseguido la mayoría que necesita para que le pasen, para que le aprueben su propuesta, sea esta cual sea, que yo me atrevería a pensar que iría en el camino de denegar la solicitud a los fiscales de la FESI y terminar de blindar al menos durante el periodo de las elecciones a Sandra Torres. Yo hay algo que no comparto de lo que dijeron en la conferencia de prensa ayer, y es que el retraso obedecía a que eran 1.300 folios los del expediente. Y no lo comparto porque acá no es un tema de una sentencia de fondo, de un caso en donde se tengan que ponderar una serie de medios de prueba, sino que estamos ante una apelación de un amparo provisional en donde la Corte lo que tiene que evaluar es si es ilegítimo, infundada la denuncia, si no hay ningún indicio o elemento que amerite investigar, y en ese caso escuchamos los audios que se filtraron, ha sido evidente como para todo guatemalteco esos audios, sin ser un experto en materia constitucional, hago yo la pregunta, ¿será que habrá algún indicio que amerite que el trámite continúe? O sea, no son 1.300 folios, es un tema no solo de sentido común, sino de lo que ya es prácticamente un hecho notorio como para saber si amerita o no abrirse un trámite. Entonces, no solo hay retraso, se han incumplido con los plazos, se descalificaron a 2 candidatas y sobre una se pospone, sino que la justificación que se da es de 1.300 folios, como que si tuvieran que hacer un análisis probatorio de una gran magnitud, cuando realmente en el trámite del antejuicio la función es saber si hay indicios o no que ameriten iniciar, digamos, el trámite del antejuicio, y en este caso, al ser una apelación de amparo provisional, saber si fue razonable el que esos indicios existan o no. Sabemos de los audios y demás, así que esa percepción de imparcialidad es la que queda en el ambiente. Y lo que queda no solo la sensación de que son parciales, más que imparciales, diría, parciales, y definitivamente son más que un ejemplo de lo que es una resolución en derecho, es en general de puro oportunismo político, aunque en algún momento ese oportunismo político coincida con el derecho. Pero lo que está prevaleciendo ya en el ambiente es una desmotivación total de muchos, no digo de todos, de muchos, y contra eso debemos de luchar, Estuardo, porque que hay que ir a votar, que hay que, considero yo, si queremos cambiar las cosas, que tenemos que tener claro que lo más importante es el Congreso de la República. Y sobre eso te quiero hacer una pregunta, porque se ha discutido mucho el caso de las ex candidatas presidenciales, que pues se vino abajo su candidatura por las decisiones de los magistrados de la CC. También hablamos, por supuesto, de Sandra Torres,
Se habló también del caso del hijo del vicepresidente, al cual también se le rechazó la solicitud. Hasta se mencionó y algunos lo consideran que al final de todas formas no va a tener mayor efecto lo del caso de Felipe Alejos. Sin embargo, hay una otra resolución que tomaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no ha sido casi comentada, que es en lo que respecta a la planilla que presentó el partido Todos para el Parlacén, porque como la encabeza, entiendo yo, Paul Brady, que es uno de los que se les llama de los diputados tránsfugas, aunque igual ayer a Roberto Villate ya le autorizaron participar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces ha habido una arbitrariedad tremenda en lo que respecta a quienes se pueden inscribir y quienes no. Pero esperemos que ya la semana entrante tengamos claro el panorama del Congreso de la República. Sin embargo, entiendo que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también decidieron que no se podía aceptar la planilla del partido Todos para el Parlacén. En mi opinión, al Parlacén hay que votar nulo. Ahí sí tampoco tengo ninguna duda. No solo nulo, sino hay que insultar a esa partida de vagos y lo que tenemos que hacer es lograr salir al menos de esa carga que vamos sobre los hombros los que pagamos impuestos y la gente trabajadora y productiva de Guatemala. Pero, ¿cuál es tu opinión en lo que respecta a esta decisión? El hecho de que esté encabezada la propuesta por un tránsfuga, entre comillas, implica que también se deben de prohibir o suspender la inscripción de los otros que venían después de él. No conozco a detalle la resolución, comparto que ha sido inconsistente y una percepción de trato diferenciado el tema del transfugismo. A unos sí, a otros no. El ejemplo de Villate, por ejemplo, que sí va a correr, y en estos otros casos no. Pero digamos, según las reglas electorales, cuando se corre por planilla, un poco la línea jurisprudencial ha sido que si es elegible alguien en una planilla que es cerrada, no se causa la vacante, sino la planilla, digamos, completa es la que cae. Similar situación con los binomios presidenciales, que se entiende que van unidos y que la suerte de uno conlleva que no pueda participar el vicepresidenciable y subir o completar ese binomio. Entonces ha sido parte de la línea de la jurisprudencia. Sin embargo, creo que el tema aquí central y toral es que la Corte está incumpliendo plazos de resolver en un momento electoral donde con una reforma que no ha sido la mejor en materia electoral, que ha sido desastrosa, acorta los plazos para el evento de campaña y demás, y entonces esta demora genera un impacto de incertidumbre, de falta de certeza, favorece a algunos, perjudica a otros, y en este aspecto de lo que ha retrasado, incluso para los plazos que lleva un trámite ante juicio, las fechas son muy importantes para ver si ya se realizó una primera o una segunda vuelta, por lo que tiene todavía una implicación adicional el no cumplir. Eso es reprochable, no lo debemos de dejar pasar sin señalárselo a la Corte y exigir que resuelvan no con criterios políticos, sino con criterios jurídicos. Y ¿por qué se da este debate que creo que es fuera de lugar, pero al fin es la realidad, de que las sentencias en general de la Corte de Constitucionalidad, que debieran ser jurídicas, al final paran siendo políticas y desde mi punto de vista hasta dependen del azar a veces? Sí, desde el punto de vista científico, técnico, el ámbito político, la materia política es muy distinta a la jurídica. En la materia política se impulsan ideologías distintas, se impulsan intereses, se impulsan agendas. En el campo del derecho, sobre todo en materia electoral, lo que se establecen son límites
plazos, control, no se puede por parte de un tribunal electoral o constitucional utilizar el cargo para impulsar una agenda o política o ideológica o de interés, porque son dos ámbitos diferentes. Aunque tiene relación que sus decisiones puedan impactar en un poder político, esas decisiones tienen que estar fundamentadas en criterios jurídicos, porque el derecho es una ciencia jurídica, y no en el impulso de intereses de ideología de ajenos, que eso es campo propiamente de la política. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Estuardo? Creo que tenemos que todavía analizar y comentar detenidamente las resoluciones que vengan, la de este caso de antejuicio, que no sabemos si al final resolverán hoy o se volverá a posponer, y sobre eso exigirle a la Corte que cumpla con una defensa del orden constitucional, que es su función, y estar muy atentos a que no hayan situaciones que vayan todavía degenerando más en un ambiente que no es propicio para una fiesta cívica. Antes de que colgues, Jorge tiene una pregunta más. Estuardo, solo una pregunta con relación específicamente al caso de Sandra Torres. Según entiendo yo, ahorita presumiendo de que la Corte decida de que sí se deba de regresar a la Corte Suprema de Justicia el proceso, en la Corte Suprema de Justicia se tiene que llevar todo el proceso, o sea, de decidir si se va a revisar ese caso, de nombrar un juez pesquisidor y que haga la investigación y luego presentarle su informe a la Corte Suprema de Justicia, y después tendrían los magistrados que votar al respecto. ¿Es eso correcto? Es correcto, y cuando uno hace el conteo de plazos, pues pareciera que el trámite no necesariamente puede finalizar antes de las elecciones, pero en la medida que en la agenda de la CC se vaya posponiendo y posponiendo, pues obviamente queda más probable de que no esté resuelto cuando llegue el momento de las votaciones. Así que por eso es que el tema de los plazos acá tiene todavía una implicación en cuanto a ese escenario que tú comentas. Ok, gracias. Estuardo, gracias por habernos acompañado, y pues bueno, a lo mejor podemos hacer ya la semana entrante y aquí en nuestros estudios un análisis más detallado de esas sentencias, porque yo sí considero que eso es parte del proceso de aclararnos las ideas para que podamos ejercer bien nuestra función de mandantes. Así que muchísimas gracias a Estuardo Rolón. Sí. A ustedes, muchas gracias. Un saludo. Y bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George. Sí, solamente comentarles que Samborizar es darle un toque europeo al lugar donde vive o trabaja. Ellos en Samboro tienen pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad, con la más alta tecnología y realmente con unos estilos ahora impresionantes. Así que nosotros los invitamos a que si usted está pensando en construir o está pensando en remodelar, pues antes de siquiera tomar alguna decisión, vaya primero a las tiendas de Samboro y vea todas las opciones que hay ahora con la nueva tecnología. Así que samborícelo todo con Samboro. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y en este segmento breve tenemos una sorpresa para ustedes. Bueno, la primera es que qué gusto ver que ya va 73 veces compartido Todo a Pulmón, lo que quiere decir que solo nos faltan unos pocos liberhéroes para que por lo menos lleguemos a 75. ¿Y qué tal si nos ponemos de meta 100? Vamos, tómese un par de minutos, nos saluda y nosotros los saludamos a usted y de paso pues estamos dando la batalla de las ideas. Pero dentro de dar esa batalla de las ideas, apreciables oyentes, también tenemos nosotros dentro de nuestros planes el lanzar nuevos programas
por medios virtuales, porque ese es al final el nuestro. Y el primero de estos, pues ahí tenemos ya en pantalla al conductor, a nuestro ruso residente Anton Tursinov, que nos viene a presentar su programa, que vamos a estar anunciando en los diferentes programas de Todo a Pulmón, que estrena próximamente en los canales de Libertópolis. Así que, Antón, qué gusto que ahora ya no solo sos nuestro invitado, sino ya sos parte del equipo Libertópolis. Bienvenido, adelante. Hola, Marta y Yolanda, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Qué tal? Gracias por invitarme y gracias a todos los oyentes que nos están ahora atendiendo. Y los invito a partir del próximo martes a las 5 vamos a comenzar el nuevo programa que se llama Liberpraxis. La idea original, hay una historia muy chistosa que vamos a contar el próximo martes, pero el nombre original era Liberlobos, pero a último momento lo cambiamos por Liberpraxis por algunas razones prácticas. Para que no lo confundieran con el Liberlobo. Sí, más que nada. Pues más que eso, para que no pensaran que era de publicidad. Sí, Jorge sí conoce la historia. Es por la comunidad de los amigos oyentes, por eso, y de hecho, pues el nombre Liberpraxis ya me empieza a gustar mucho más, porque al principio yo estaba dudando. Pero la palabra praxis, como sabrán los oyentes, significa práctica, lo que está separado de algo metafísico, lo que está separado de algo que no tiene salida pragmática. El programa va a estar dedicado más que nada no al análisis de la situación política ni al análisis de la situación económica ni nada parecido, porque es importante el análisis, pero yo creo que ustedes lo hacen mucho mejor que yo en mi caso, ¿verdad? El programa se va a dedicar a aspectos académicos y mi idea es presentar a nuestros oyentes a tanto las ideas como a los autores que se dedican sus investigaciones, su tiempo y muchos de ellos también toda su vida a las ideas de la libertad a través de la literatura, tanto literatura artística como literatura académica. Entonces, cada programa vamos a hablar de algún concepto esencial de la libertad y sobre todo vamos a ver los conceptos que confunden a algunos oyentes o algunos alumnos en mi caso o incluso algunos de nosotros que somos académicos. Para eso vamos a invitar a los especialistas, más que nada a los autores que se dedican a estos temas, y la idea también es que en cada programa vamos a tratar de, no prometo que en cada programa, pero en la mayoría de los programas vamos a regalar los libros firmados por los autores. Los autores van a llegar al programa, no vamos a debatir, porque para debatir hay que conocer bien el tema y tener ideas contrarias, sino que vamos a discutir, porque hay algunos temas, por ejemplo, que no voy a decir ahora cuáles son, que a mí, por ejemplo, no me convencen del todo, otros temas de los que sí estoy súper convencido y quiero que nuestros oyentes también lo estén, y básicamente en ese va a consistir. Por ejemplo, vamos a tomar un tema que me encanta y yo sí estoy convencido de que existe, uno de los primeros temas, e invito a los oyentes a que participen. Vamos a hablar de la actitud capitalista. Para eso no voy a decir a quiénes, pero a quién vamos a invitar a un especialista en el tema, que es un economista guatemalteco y muy respetado en todo el mundo académico, economista, que hace poco publicó su libro que así se llama La actitud capitalista, y la idea central es que del autor, y yo estoy de acuerdo con él, es que todas las personas, sobre todo las personas que en los países como Guatemala, países pobres, ¿para qué vamos a buscar palabras?, llevan la actitud capitalista ya en los genes, es decir, el emprendimiento, las ganas de superarse y no depender de nadie, y esta molestia que tenemos muchos de que alguien nos impida actuar libremente, intercambiar los bienes y conocimiento, etcétera. Eso lo llevamos a la genética. El autor, repito, no voy a decir el nombre, va a ser una sorpresa. Él, con argumentos, con pruebas, con ejemplos aquí de Guatemala y de otros países, comprueba de que sí, esta hipótesis es correcta. Cuando a una persona, no importa pobre o rica, nadie le impide, nadie le molesta ser emprendedor, entonces esta persona no va a pedir ningún apoyo a nadie, sino que va a prosperar. Me refiero al Estado, al gobierno, etcétera, sino que va a prosperar, ser productiva esta persona y va a buscar su propia manera de
crear no solo posibilidades de sobrevivir esta persona, sino que también crear puestos de trabajo para otros, para sus familias, para su familia, para toda la gente. Entonces, el problema grave dentro de este concepto económico que se llama la actitud capitalista es un concepto académico. Pero parece que ya lo estás presentando en todo pulmón. Sí, vamos a hablar de otras cosas todavía. Estoy introduciendo porque en general es un tema muy importante. Ah, sí, importantísimo. Y entiendo que tú sos el prologuista de la actitud capitalista. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo soy prologuista y por casualidad, no por eso invito al autor, sino que cuando el autor me habló en la tertulia sobre su libro, yo me encendí porque yo siempre he pensado en esto, de que la gente sí tiene este don de emprendimiento, y le pedí el manuscrito y le pedí que me permitiera él escribir el prólogo. Otro tema interesante del que vamos a hablar es de las guerras de cuarta generación, porque es un concepto también reciente y este concepto viene precisamente de lo relacionado con la libertad. No se refiere a las guerras calientes de armas de fuego, de armas blancas, de ninguna manera. Es un concepto relacionado con el siglo XXI, con la tecnología, y uno de los especialistas más importantes en el mundo en el tema de las guerras de cuarta generación vive en Guatemala, curiosamente. También ya me confirmó que sí le gustaría participar con nosotros, va a llevar su libro, lo va a firmar, regalar. Y más o menos de estos temas, no vamos a hablar del capital, de cómo se genera el capital y otras cosas, porque ya, repito, ustedes lo hacen mejor que yo. Está María Dolores con su programa genial que enseña a la gente como yo, que no sabemos mucho del emprendimiento, nos enseña sobre estos conceptos. Sino que nuestra idea es discutir sobre conceptos que quizás suenan un poco triviales, como las guerras de cuarta generación. Mucha gente lo ha escuchado y saben que existe, pero poca gente sabe en qué consiste. Y hay que tener mucho cuidado. Acabamos de tener un programa contigo, sí. Marta Yolanda, sobre la participación del gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos. Es parte de la guerra de cuarta generación. Antón, antes de que terminemos, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, me quedó una duda. Este martes que viene van a discutir el libro con el autor, por supuesto, y tú que escribiste el prólogo, de la actitud capitalista, y también el libro de las guerras de cuarta generación, o no. Estás introduciendo ya en el caso del libro de las guerras de cuarta generación, ese lo vas a discutir el siguiente martes. El siguiente martes. Estoy mencionando temas próximos. De varios temas próximos. De un tema, sí, porque uno es más que suficiente. Y el tema de la actitud capitalista, ese hasta da como para varios programas. Exacto. Pero también me gustaría que la gente, no solo nuestros amigos oyentes, sino que la gente en general busque también, se eduque como nosotros lo hacemos, los profesores que nos educamos constantemente, sino que toda la gente trate de educarse lo más que pueda, porque la única manera de mantener tanto la mente activa como el razonamiento y las capacidades de contrarrestar cualquier manera de manipulación, de coerción, lo que sucede ahora en todo el mundo, en Guatemala particularmente, es la única manera: autoeducarse, saber argumentar, saber contraargumentar, no estar de acuerdo en todo, pero saber de qué estamos hablando y de qué está construido la praxis del mundo actual. Por eso el programa, me encantó el nombre, fue propuesta de Jorge, por cierto, Liber Praxis. Gracias, Jorge, por este nombre que a mí ahora sí me empieza a gustar. Bueno, Antón, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, y por supuesto sabes que te deseamos muchísimos éxitos. Y como los martes estoy yo al mediodía en Todo Pulmón y luego a las 6 de la tarde en Contravía PM, pues te veo el martes en el mero lanzamiento del programa por nuestras redes sociales, que desde ya estoy invitando a los oyentes a que lo acompañen a Antón. Recuerden que de 5 a 6 de la tarde por los medios virtuales de Libertópolis, o sea, Facebook Live, YouTube, Periscope, y todavía lo más importante de todo, desde nuestra misma casa, libertopolis.com, que al final lo que queremos es que los oyentes nos visiten
y nos acompañen desde libertopolis.com. Estoy segura que va a ser un programa que va a dar de qué hablar, y qué maravilla que además de eso pues está este incentivo de que a los que te acompañen en el programa pues podrán recibir uno de los libros de los autores que tengas invitados cada día, cada semana a tu programa. Me parece excelente, porque sobre todo sé que entre los oyentes de Todo Pulmón hay muchos con un hambre de conocer, de aprender, que sin duda desde ya deben estar apuntando en su agenda el estar en Liberpraxis. Muchísimos éxitos, Antón. Muchas gracias, Marta Yolanda. Jorge, gracias por invitarme y espero tomar un café contigo el martes. Nos lo tomamos el martes. Y a los oyentes Antón. los espero. Por supuesto que sí, yo les voy a recordar al mediodía en Todo Pulmón. Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos, pero antes de eso Jorge tiene un anuncio importante. Sí, solamente recordarles que Ficosa es el banco que le facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que lo llevan de viaje sin complicaciones. Puede ahorrar en supermercados La Torre, en las gasolineras Shell y en las tiendas Semaco, y también con las tarjetas Ficosa usted optimiza todo lo que la vida le pide, así que con Banco Ficosa decile que sí. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y con esta nota de hoy espero terminar ya con todo lo que han estado sacando en las conferencias de desarrolladores de Google, de Facebook, de Microsoft. Y la de hoy es una que a mí me ha sido muy útil, y que en lo que anunciaron ahora es de que la van a hacer todavía más poderosa la herramienta, y es una habilidad que tienen las aplicaciones de Google. Hay una que es así la más conocida, que se llama Google Translate, y hay una que se llama Google Lens, que funciona en algunos celulares, no en todos, pero básicamente lo que tienen es la habilidad de poder traducir de cualquier idioma a cualquier idioma. Pero la característica en la que han estado trabajando, y de hecho que la anunciaron para que la hayan sacado ahorita en la conferencia de desarrolladores, es que han mejorado, según ellos, considerablemente la parte visual. O sea, si ustedes abren ahí en su celular el Google Translate, hay una opción ahí de una camarita. Entonces ustedes apachan la camarita y entonces activa la cámara del celular. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted anda en Rusia y no sabe, porque la mayoría de rótulos en Rusia están en cirílico y están en ruso, no están ni siquiera en inglés. Y no hay muchos rótulos en inglés hasta ahora. Con lo del mundial pues empezaron a poner ya un poco de rótulos en inglés. Pues resulta que si usted anda en el metro de Rusia, por ejemplo, puede agarrar su celular, agarra el Google Translate, si es que no se lo roban, y apunta la cámara del celular hacia uno de los rótulos que va a estar escrito en cirílico, o si anda en Japón y está escrito en japonés, o si anda en Taiwán y está escrito en mandarín, pues usted simplemente tiene que apuntar la cámara del celular y él agarra el texto. Usted selecciona ahí cuál texto quiere que le traduzca y él se lo traduce automáticamente, e incluso hasta se lo puede leer, porque es parte también de lo que han adelantado en estas nuevas versiones de las aplicaciones. Entonces realmente para efectos prácticos ya casi estamos llegando al traductor universal. ¿Se recuerda al traductor universal de las series de ciencia ficción de Viaje a las Estrellas? Pues ya casi estamos llegando al traductor universal, y esto pues es es una opción que ya estaba pero que ahora anunciaron que la mejoraron considerablemente. Así que la próxima vez que usted tenga duda, agarre con su celular, apunta y ahí le da de una vez la traducción, incluso hasta se la puede leer. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias a Tigo. Recuerde que contigo aprendí a estar siempre conectado. Contigo aprendí a estar siempre conectado.
Tigo presentó Todo a Pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya en el último segmento editorial porque en la agenda cultural nos va a acompañar. Estamos esperando que venga de un minuto a otro Geraldina Vaca Esproz, pero eso nos da chance para comentar un par de cosas más que consideramos importantes. Además, apreciables oyentes, de poderles recordar lo importante que es que se cuiden. Recuerden que ya empezó a llover y eso es parte de lo que decían los señores del INSI Bumen, que hoy va a llover en la tarde, no solo en Guatemala, sino en la mayor parte de nuestro territorio. De hecho, por ya cierto, llovió. sí, aquí y llovió anoche, qué rico dormir con lluvia. Por cierto, George, que nos quedamos en 73 veces compartidos. ¿Qué pasa? Nos faltan solo 2 para que por lo menos lleguemos a 75 veces compartido nuestro programa. Por favor, 2 de los miles que nos escuchan en la 102.1 FM. Pero bueno, para que no se enfermen de catarro, gripe y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir los virus, recuerden que hoy les recomiendo lo que yo hago. Ustedes son los mejores testigos de lo bien que funciona la equinacia Blend líquida de ELA. No cualquier equinacia, la de ELA, E-L-A. La equinacia Blend líquida de ELA, que además de equinacias, que es lo más importante, el componente más importante del blend, tiene también vitamina C, zinc y aloe vera, que suben sus defensas para tener una mejor calidad de vida, porque qué rico se disfruta la vida sin andarse uno enfermando. La equinacia Blend líquida de ELA, recuerden que la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. O, por supuesto, escribiendo al WhatsApp de ELA, que ya varios de ustedes lo deben de saber de memoria, como George, que solo le pregunto, Jorge, ¿cuál es el teléfono? Inmediatamente dice 4950-3414. 4950-3414. El WhatsApp de ELA, donde usted puede pedir, además de su equinacia, también puede pedir el aloe vera gel. No es fresco de aloe vera con un 2% aloe vera que no le sirve de nada. Es aloe vera gel, puro aloe vera procesado en Estados Unidos, que le sirve para proteger su sistema digestivo. Y vaya que debemos de cuidarlo, porque con toda la intensidad que se nos viene en estos días que nos quedan de las elecciones, debemos de cuidarnos. Cuidar en particular, repito, nuestro sistema digestivo. Pida su aloe vera gel de ELA ya al 4950-3414. 4950-3414. Y bueno, amigos, vamos con George para comentar un par de cosas más. Que por cierto, uno de los oyentes nos pide que expliquemos nuevamente el tema del voto nulo, y con mucho gusto lo vamos a hacer. No hoy, pues, porque ya no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, pero Así sí, regresamos, sí, no se pierda Todo a Pulmón el próximo lunes. Además de eso, el próximo lunes vamos a tener vamos a entrevistar a ya un candidato a diputado que estoy segura que va a mover olas. No tengo ni la menor duda, así que es de no perderse Todo a Pulmón el próximo lunes. Y si me recuerdan, por favor, vamos a tratar de nuevo el tema del voto nulo. Pero nos informan que ya se encuentra con nosotros Geraldina Vaca Esproz, el presidente de la Organización para las Artes, Francisco Marroquín, y de Conciertos UFM, para comentarnos acerca de la próxima actividad que tienen para el Bravísimo de este año. Pero, Jorge, antes de que nos despidamos, tenías un par de cosas más que querías tú comentar. Por cierto, agradezco a los oyentes que se sumaron, a los liberhéroes que habían compartido Todo a Pulmón, lo que nos permite llegar ya a 81 veces compartido, al igual que todos los comentarios que nos han dejado. Parece que causó mucho interés el próximo programa de Libertópolis, Liberpraxis, al extremo que desde New Orleans, nos dice José Calderón, con tan excelentes programas, creo que no me quedará tiempo volver a escuchar música. Ahí vamos a ver, el problema es que no podemos poner música de fondo por tantas restricciones que hay ahora para que podamos matar 2 pájaros de un tiro, José. Pero bueno, George, un par de cosas que habían quedado pendientes de tu análisis del escenario político. Yo le había quedado pendiente de
decir algo en lo que no compartía, aunque en general comparto su visión. Y es, Jorge, que no es tan borrón ni cuenta nueva, porque eso representaría que todos empiezan de cero y eso no es cierto. Vamos a ver qué pasa con las encuestas que se están levantando desde ya. Imagino que en unos días vamos a tener resultados, pero no es tan borrón y cuenta nueva, porque aunque aumente el voto, el antivoto, el voto de rechazo a Sandra Torres, pues en las encuestas que hemos visto, en las más recientes, ella seguía encabezando la intención de voto, y yo creería que así es, y la que le venía pisando los talones es, era Suri Ríos, que ya no va a competir, así que no es tan borrón y cuenta nueva. Ese era el comentario que quería hacer. Ay, por cierto, hablando de diputados, hoy José Fernando y Gloria y Rudy y Dafne, no sé, todos van a tener 3 candidatos a diputados más en este esfuerzo que hace Libertópolis en Liberviernes, dando a conocer las propuestas de alcaldes de la capital, de diputados, etcétera. ¿Quiénes son los que van a acompañar hoy en Liberviernes a José Fernando, a Gloria, a Rudy y a Dafne, George? Ellos son candidatos a diputado, entiendo que por la lista distrital de aquí de Guatemala, y son Ronald Portillo del partido Valor, Ángel Ramírez del partido Bien y Tilly Bickford del partido Unionista. Ellos 3 van a estar hoy entonces de 6 a 8 de la noche en Liberviernes con José Fernando, Dafne y Rudy Pineda. Así que ya saben, no se pierdan Liberviernes hoy de 6 a 8 de la noche. Pero bueno, George, ¿qué más quieres agregar antes de que terminemos? Me faltó la última parte en donde decía que iba a pasar con el voto de Aldana, según yo, y básicamente yo considero que ese voto se va a diluir y se va a diluir básicamente no necesariamente por la mención de Telma Aldana de su apoyo, que después dijo que no era apoyo a Telma Cabrera, sino más bien sino más bien porque sí considero que ha habido una contradicción así de muchas personas en cuanto a que apoyan a Telma Aldana por la lucha contra la corrupción, pero no necesariamente están de acuerdo con las ideas o las propuestas de los partidos de izquierda, y en particular en este caso Movimiento Semilla, aunque dicen que son de centro, pero entonces sí creo que sí hay sí va a haber mucha gente que ante ya no estar Telma Aldana y pues no tener chance de llegar al Ejecutivo, entonces van a reconsiderar su voto ya en los otros temas, en diputados y alcaldes y todo. Entonces yo creo que ese voto al final se va a diluir bastante, entonces no creo que aunque dijera que se lo va aunque ella misma dijo, Telma Aldana, que no podía no podía transferir sus votos a alguien más, creo que igualmente de todos modos, en efecto, no lo podría hacer. Y pues lo que digo en el caso de Telma Aldana es de que ahora pues tiene que arreglar su situación jurídica para el 2023, y lo interesante ahorita, y que es a lo que yo me refiero con lo de borrón y cuenta nueva, es quién va a lograr colarse a la segunda vuelta con Sandra Torres, y porque ese, desde mi perspectiva, es el que más chance tiene de llegar a la presidencia, a los Jimmy Morales. Que tampoco es tan borrón y cuenta nueva, porque a estas alturas del partido, el más conocido de todos los candidatos, para bien o para mal, nos guste o nos disguste, es Alejandro Yamatei, George. Y pues, o sea, decir una cosa diferente sería falsear la realidad. Pero bueno, al final, apreciables oyentes, casualmente aquellos que me siguen en @MYDDA, repito, @MYDDA en Twitter, podrán ver este meme que acabo de compartir del Atlas Society, que dice: "You alone are responsible for your own life choices". Tú y solamente tú, agrego yo, sos responsable por las decisiones que tomes en tu vida. Así que por eso es importante informarse. Vamos a una breve pausa y regresamos con Geraldina Vaca Espros. Todo
Amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón en nuestra agenda cultural y nos viene a platicar Geraldina acerca de la próxima presentación de Conciertos UFM dentro del contexto del bravísimo de este año. Y ahora nos trae un ballet, ¿correcto, Geraldina? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Marta Yolanda. Como que vamos cada 15 días, Marta Yolanda, has de haber para mí es un gusto Dios santo, verla. esta Geraldina cada 15 días bien. Ya sabe y que todavía este espacio nos es falta suyo. otro dentro de 15 días. ¿Cuántas también. veces quiera, Ay, qué Geraldina? lindo. Pues Bienvenida. yo creo que ahorita le da mucha dinámica de color hablar de ballet, hablar de arte, después de que estamos todos solo preocupados del panorama político de nuestra Guatemala, en fin, de las personas que están a cargo, ¿verdad?, de todo lo que está pasando. Pero sí, a mí me agrada muchísimo venir a platicar con ustedes, apreciable público, pues de ballet, de arte, de lo que realmente podemos considerar que es lo más bello, que es la expresión humana de en las artes más bien. Y tenemos el concierto pasado, tuvimos una fusión muy agradable de dos artes, que fue la música y la pantomima. Pero ahora tenemos de tres artes. Ahora tenemos definitivamente el peso más grande, pues es la danza, en este caso el ballet, la música también, porque la primera parte de nuestro concierto es un preludio musical. Este dura 35 minutos, está a cargo del ensamble de cuerdas de nuestra orquesta, que es la Orquesta Festival, con música muy linda que ustedes la van a disfrutar, de Vivaldi, de Mendelssohn, y para finalizar Tchaikovsky, y será Tchaikovsky quien le da, digamos, la estafeta a Prokofiev. Realmente la música de Prokofiev para este ballet es una maravilla. Yo siempre he considerado que Prokofiev es de los compositores más elegantes que hay. Igual fue en la música de Romeo y Julieta. Es una música elegante, fina. Y debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que Prokofiev ya es del siglo XX. Y ya ha entrado el siglo XX, pero uno deja de ser muy elegante, le llega a uno de una forma distinta que Tchaikovsky. Pero de todas formas, mejor vamos a permitir que Marta Yolanda me haga a mí cualquier pregunta y no solo seguir yo hablando. Usted siga hablando, yo aquí estoy disfrutando e imaginando lo que se va a presentar, Geraldina. Aunque, pues obviamente Tchaikovsky considero que es un compositor más conocido que Prokofiev. Entonces, yo le pediría que nos comente más de este ruso que, como usted dice, recibió la estafeta ni más ni menos que Tchaikovsky. Sí, tenemos que recordar, yo solo quiero hablar brevemente de eso para entrar de lleno en este evento que es tan complicado, no solo complicado, complejo, porque también tenemos pintura, ¿verdad?, durante ya algunos meses. Hace algunos años, si ustedes fueron a nuestros conciertos, no sé si recordaron que nosotros también teníamos artes plásticas. En el vestíbulo del Auditorio Juan Bautista Gutiérrez pudimos exponer obra de mucho pintor guatemalteco, que realmente fue una oportunidad muy bella de entrar en contacto con pintores y así hacer una fusión entre la música y la pintura. Pues ahora será la pintura, que será lo primero que ustedes vean. Después será la música y después finalmente pues el plato fuerte, digamos, que será el ballet Cinderella. Yo creo, Cenicienta en español, pero lo hemos dejado como Cinderella porque es como es más conocido internacionalmente. Ustedes recuerdan todos el cuento de Charles Perrault, de la Cenicienta, una chica sencilla, humilde, que su madre ha muerto y que continúa, ¿verdad?, trabajando en la casa donde ahora viven su madrastra y las dos horribles hermanastras. Y aquí ustedes los van a ver como dos personajes, tres realmente, la madrastra y las hermanastras los van a ver ustedes como personajes realmente feos. No tanto feos, sino, eran malas, digamos. Pero se llevan el show, digámoslo así, se llevan todo porque son... Vieron ustedes que el ballet cómico, el ballet de humor es muy difícil. Realmente todo lo que tiene que ver con el humor es sumamente difícil porque involucra mucho, compromete mucho a los artistas con el público. Pero en este caso lo mirarán ustedes como algo muy, muy agradable.
no dudamos que va a haber risas, que va a haber especialmente porque aquí queremos que vayan desde chicos o chicas más bien, realmente porque son las chicas las que ya bailan, pero desde chicas, digamos, desde 6 años en adelante, porque las dos hijastras son fabulosas y la madrastra también. Y desde luego lo delicioso, lo fino, lo amable, lo refinado, lo representa la linda. Es una muchacha muy joven de 15 años, se llama Grace Curry, es norteamericana y representa a perfección el ballet, el papel de Cenicienta. Siempre limpiando los pisos y después cuando llega ya el hada madrina, ¿verdad? Con sus gnomos mágicos, que en este caso van a haber 10 gnomos mágicos. Y lo lindo es que están representados por 10 bailarinas guatemaltecas de la Academia Dance Factory, que quizá ustedes han visto en el Teatro Nacional o en algunos otros lugares. Es una academia muy reconocida y muy conocida en Guatemala. Ustedes saben que hay muchísimas compañías de danza o academias más bien de danza en Guatemala. Esta es una de ellas, compite todo el tiempo a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, y pues se lleva muchísimos premios Dance Factory. Así es que será una muy buena fusión de las 10 chicas que harán los gnomos de la madrina y que son las que advierten a la Cenicienta que no se puede quedar más de las 12 de la noche en el palacio. Y van a ver ustedes que esa es una de las partes más divertidas y más virtuosas, difíciles para todas las jóvenes que participan. Es muy importante también el papel de otros papeles, y otros papeles son los que toman parte en la danza de las naranjas. Nuevamente estamos hablando de virtuosismo y de dificultad. ¿Se imaginan ustedes que las personas que bailan la danza de las naranjas dentro de la difícil coreografía de Prokofiev es mientras están bailando ballet, porque no es cualquier cosa, ballet, están tirando naranjas? No sé por qué, pero a Prokofiev le gustó muchísimo siempre la naranja. Casi a todos nos gusta o hemos visto en otras coreografías otras frutas u otras cosas que son utilizadas, pero a Prokofiev no le gusta eso, no le interesa, a él le interesan las naranjas. Así es que ha puesto en su música, y Alexei Kriemnev, que es el director y productor de esta Cinderella de la Cenicienta, no ha dejado de incluir a las naranjas. Así es que ustedes mirarán que no solo están bailando las bailarinas, sino están tirando las naranjas. Esto le encantará a los chicos. Y así como eso, hay variaciones de diversa índole que creemos que sí van a ser muy, muy agradables para toda la gente joven, para la familia, y sobre todo que ustedes mirarán un ejemplo clásico de virtuosismo. El vestuario es magnífico. Las luces también son todas LED, pero vino especialmente un técnico, un diseñador de luces de Estados Unidos con la compañía para poder estar, digamos, al tanto de cómo se va desarrollando la coreografía. No olvidemos que realmente la Cenicienta es una obra nocturna. Recuerdan ustedes que es cuando va las hermanastras y va la madrastra y van todas las demás personas de este pueblo, de esta pequeña ciudad, al baile que ofrece el príncipe. Y no olvidemos que es a las 12 de la noche y tendremos la presencia de un enorme reloj que es a las 12 de la noche que va a sonar, ¿verdad?, el reloj, y le indicará a Cenicienta que es hora de irse. Y es cuando viene realmente la parte más, digamos, que lo llena uno de preocupación, porque ella deja tirada su zapatilla en la prisa de volver a llegar a su casa y de que no vaya a pasar nada, que no se vayan sus ropas, no se vayan a transformar en harapos, que era como es al principio, ¿verdad? Ella es una chica, pues, digámosle que harapienta. Y es ya después cuando viene la tercera parte del desarrollo de la obra o del tema, digamos, cuando ella ya está en su casa, que es cuando ya llega el príncipe a todas las casas del condado con la zapatilla que ha quedado en las gradas del palacio.
Todo eso lo verán ustedes, apreciable público. No sé, pero creo que en Guatemala no se ha presentado nunca Cinderella, y menos con este tono humorístico, con este tono como cómico, que es lo que a ustedes más les gustará. Pero tenemos, como les decía, en la primera parte, un preludio musical de solo 30-35 minutos, donde escucharán música pues muy, muy bella, tocada por el ensamble de cuerdas de la Orquesta Festival, que es la nuestra. Es la orquesta que ustedes han visto acompañando a grandes solistas. Y antes de eso, veremos también en el vestíbulo del Auditorio Juan Bautista Gutiérrez una gran muestra de pintura que les gustará también muchísimo. Van a poderla comprar si desean, y si no, solo admirarla. Así que, como ustedes ven, nos ha costado muchísimo el montaje de este evento. Muchísimo. Son muchos detalles, mucho de todo. Pero sabemos que a ustedes les gustará. ¿Qué opinas tú, Martina, para que ya no siga hablando? Que ignoró mi pregunta. ¿Cuál será? Ya se me olvidó. Nada ¿Cuál más es? porque es usted, y la dije, bueno, que nos siga contando Geraldina, que nos platicara acerca de Sergei Prokofiev, porque Tchaikovsky es, creo que entre las personas que nos gusta la música, voy a llamar académica, por decir de alguna manera, pues Tchaikovsky es una persona mucho más conocida, que no es lo mismo en el caso de Sergei Prokofiev. Entonces, que brevemente nos comentara acerca de este ruso también, como es Tchaikovsky, pero me ignoró. ¿Cómo es Prokofiev? Sí, exacto, los dos. Pero bueno, ya que me ignoró la primera vez, ya a lo mejor no me ignoré, ignora en esta pobrecita. segunda. Mira, como sabemos, Prokofiev es ya de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Aunque nace todavía en el siglo XIX. Nace en el XIX, pero sus obras Son gloriosas son ya del siglo del XX. Entonces lo podemos ver como un compositor moderno del siglo XX. Él muere como en los 50, ¿no es así? Él muere en los 50, sí. Muere en los 50, y esa es una de las razones por las cuales cuando se toca Prokofiev hay que pagar todavía derechos. Y de eso no nos escapamos nosotros, porque la ley dice que con 75 años antes podemos, tenemos que pagar los derechos. O sea, que hasta implica. el 28 se Sí, va a poder. así es. Así es que por el momento todavía nos quedan algunos años. Por eso no pudimos compartir el video que nos mandó para compartir con la audiencia, ¿no? Yo creo que sí, por la fecha de nacimiento de Prokofiev. Él nace en 1891, pero muere en 1953. Sí. Entonces es cuando, reciente, es muy reciente. Sí, no han pasado esos 75 años. Pero bueno, Geraldina, nos quedan todavía 2 minutos para terminar. ¿Qué más quiere compartir con los oyentes? Bueno, como les decía, lo que es aquí extraordinario es la fusión de 3 artes. Primero la pintura, que acabamos de compartir acabamos realmente de platicar el primer nombre del pintor. Esto no está a mi cargo, sino de una de nuestras directoras, creo que se llama Edín, pero no recuerdo su apellido, Edín. Bueno, él es el quien va a tener su obra expuesta. Si usted no lo recuerda, menos yo. No, yo sé. Tal vez alguien del público no sé quién recuerda. Es, pero si me presta esto mientras usted le cuenta, yo le busco la información. Pero no está ahí. Ah, bueno, ok. Así es que ni lo busqué. Es que realmente ha sido muy reciente que logramos incorporar o integrar a Edín dentro de todo este gran evento. Pero dentro de la parte musical, que es la que va a tomar parte, imagínense ustedes que va a ser en el proscenio, con cortina cerrada, ¿verdad? Telón cerrada. En el proscenio van a estar los 10 músicos del ensamble de cuerdas de la Orquesta Festival para tocar 2 obras de Vivaldi. Una de ellas muy bella porque es un concierto para cello y orquesta, que el solista va a ser Ricardo del Carmen. Y después tendremos un intermedio de solo 15 minutos, y después principiamos ya con Cinderella, que la obra, el ballet completo es muy largo y no va a ser completo, sino que esta es una edición, digamos, es una edición del Cinderella, que yo lo vi bailado hace como 3 años
con el ballet, con el New York City Ballet, que fue lindísimo, por supuesto, pero es muy largo. Y en este caso hicimos una edición, no nosotros, sino A&A. La compañía A&A que baila o que viene ahora a Guatemala es una compañía muy joven. Por eso es que la Cenicienta tiene solo 15 años. Ella, pues. Grace Curry tiene solo 15 años, pero ya ustedes admirarán el virtuosismo de la joven y que va derecho a una de las compañías más grandes de ballet del mundo. Ella aún no ha dado la autorización para que se revele a cuál compañía irá. Tiene muchas ofertas de becas y todo esto, porque ustedes mirarán la perfección de ella. Pero todas las jóvenes que toman parte en Cinderella, verán ustedes que son muchachas que se dedican 9 horas a bailar todos los días, incluyendo los días sábados. Geraldina, perdón que la interrumpa, pero solo nos queda un minuto y pienso que hay que aprovecharlo para recordarles a los oyentes la fecha, hora, etcétera. La fecha, las 2 fechas, porque lo vamos a hacer en 2 días, o más bien 2 noches, son el 29, miércoles 29 y jueves 30 de mayo a las 7:45 p.m. Los esperamos en el auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín. Para todo esto, la entrada es a un costo muy bajo, 250 en platea, 200 en el balcón, y para los estudiantes de otros planteles es solo 80 quetzales y 50 para los de la Marroquín. Pero tenemos otro precio que es muy importante, que es para todas las bailarinas de ballet que llegan con su carnet. Tenemos solo un precio muy bajo de 50 quetzales. No lo olviden, bailarinas, solo necesitan que sus maestras o sus catedráticas nos envíen una carta, o ustedes tengan un carnet para decirnos que pertenecen a X o Z Academia. Y con eso nosotros podremos extenderles un precio muy bajo de 50 quetzales. Gracias, Geraldina, entonces, por habernos acompañado. Igual que siempre, feliz fin de semana también a todos los oyentes que ya nos lo están deseando. Muchísimas gracias también para ustedes. Y para usted, igual que siempre, Geraldina, un gusto escucharla, cuánto aprendemos, y espero que esta sea otra actividad exitosa de UFM Conciertos, como suelen ser todas las actividades. Y a ustedes, apreciables oyentes, antes de despedirme, otra vez les quiero recordar 2 cosas. Primero, que aquellos que tengan hambre, recuerden el 3x3 de McDonald's. 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todos con papas y soda mediana. 3 tamaños, 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res. 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Esta una promoción válida de lunes a viernes solo en restaurantes McDonald's. Esa es la primera cosa que les quería recordar. Y la segunda es que recuerden que hoy en Liber Viernes van a entrevistar José Fernando, Gloria, Dafne, Rudy, el equipo de Liber Viernes, van a entrevistar a 3 candidatos a diputados, así que no se lo pierdan, porque recuerden que al final la decisión más importante que vamos a tomar es por quiénes, primero que todo la tomamos cada uno de nosotros, y la más importante es quiénes van a llegar al Congreso de la República, porque si queremos cambiar las cosas en nuestro país, hay que cambiar el sistema. Y el principio del cambio del sistema es en el legislativo, nos guste o no. Cuídense muchísimo, nos vemos de nuevo el próximo lunes al mediodía en Todo a Pulmón. O nos escuchamos si usted nos ha acompañado en la 102.1 FM. Pasen un excelente fin de semana y, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.